Y continuamos nosotros en un nuevo bloque y por supuesto, a ver, año electoral, ya arrancamos la campaña oficialmente y vamos a empezar a recorrer con todos los candidatos y candidatas, bueno, no tantas candidatas, ahora se las vamos a decir justamente. Está del otro lado Manuela Castañeira, por supuesto, candidata a presidenta en este 2023, con su espacio El Nuevo Más, que nuevamente están compitiendo un año más, perdón, en estas elecciones. Manuela, ¿cómo estás? Acá Lucas Mella te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? Muchísimas gracias por el llamado, muy contenta por la comunicación, sobre todo para hablar de lo que va a hacer esta campaña en un momento tan histórico para la Argentina. Totalmente. Bueno, y quiero arrancar por este lado, ¿viste? En la presentación dije no tantas candidatas. Es cierto, digamos que son, no, no sé, tendría que repasar para atrás, pero probablemente, bueno, de los años con menos candidatas mujeres, ¿no? Sí, efectivamente, a mí ahí siempre vengo teniendo ese rol. Creo que es muy importante esta representación porque Argentina es el país de la marea verde. En mi caso, trato de traer esa voz también a la campaña electoral. Creo que las nuevas generaciones tienen que tener un lugar en la política y hay nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras que luchan contra la precariedad, de la marea verde, como te decía, en mi caso, el movimiento de mujeres y LGBT, que sale a pelear por derechos, a visibilizar cuestiones, a transformar maneras de funcionar de la sociedad, de vincularse y también de la juventud. Entonces ahí tengo mucho orgullo que el Nuevo Más me haya elegido para encabezar esta campaña, para recorrer todo el país y también una enorme alegría por el compromiso de visibilizar estos sectores en una campaña que la verdad está bastante corrida a la derecha y donde las temáticas eh, son cuánto hay que ajustar, cuánto hay que reprimir la protesta social, cuántas balas vamos a tirar. Bueno, nosotros vamos a recorrer el país hablando del salario mínimo de 500.000 pesos y vamos a recorrer el país visibilizando otro lado de la Argentina que en la campaña electoral parece como que no existiera. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, digamos, hay como una tendencia muy marcada en los candidatos principales de los principales partidos, digo, los tradicionales y más, de claramente un giro conservador importante. Y preguntarte, digamos, a qué atribuís que de golpe, digamos, la plana nacional haya pegado un giro para ese lado en este contexto? ¿Y por qué, digamos, se podría llegar a dar que la gente también termina acompañando con el voto a algunas de esas propuestas? Digo, teniendo en cuenta que en los últimos años claramente hubo, los últimos 20 años de la Argentina, digamos, claramente ha habido un avance en muchísimas cuestiones sociales y demás, Ujú. que de golpe ahora peguemos un giro que puede ser más o menos pronunciado claramente dependiendo de quién llegue a ganar las elecciones, ¿no? Bueno, me parece muy importante tu pregunta y tu reflexión de por qué está pasando esto en la Argentina en este momento. Por un lado, creo que hay algunas tendencias mundiales, estamos en un momento que no solo tiene, no diría precisamente solo giro a la derecha, también hay polarización, Sí. hay extremos, aunque a veces es más asimétrica y se nota más el polo de ultraderecha que el polo más de izquierda. Mm. Pero si vos mirás Francia, las movilizaciones sociales, o mirás la derrota de Bolsonaro en Brasil, la derrota de Trump en Estados Unidos, la lucha contra el golpe de Estado en Bolivia, que después se logró que Añez entre presa. Bueno, están todos los elementos a nivel mundial y la Argentina no se escapa del mundo y también va expresando esas distintas tendencias. Ahora, en nuestro caso nacional más particular, efectivamente creo que hay sectores, está corrida a la derecha, hay sectores de ultraderecha, de derecha, y bueno, y la candidatura de Massa, que realmente un conservador, amigo, digamos, del establishment, del FMI. Creo que ahí está mucho vinculado a que, yo te decía al principio, vamos a una elección histórica porque hay una grave crisis en la Argentina muy profunda y los partidos tradicionales que pretenden la presidencia, como Juntos por el Cambio o como Unión por la Patria, están planteando una salida de esta crisis con más ajuste. De distintas maneras, seguramente, porque hay matices. Patricia Bullrich y Larreta discuten, bueno, cuántas balas tiramos y no, si porque es esa más o menos como están planteando el Sí. debate, cuánto podemos reprimir la protesta social. Massa discutiendo pagarle al fondo, que pagar al fondo es hipotecar el futuro de la Argentina, es decir, no, que no queden recursos para hacer obra pública, que no queden recursos para la escuela, para la salud, haciendo numerito de verdulero en una libretita y tratando de tapar parches, pero hasta ahora
son parte de este gobierno que ha sido un fracaso total para las mayorías populares y que ha destruido el salario y también que ha destruido el empleo formal, porque en Argentina tengo dos ejemplos muy contundentes. Sí. Uno, que los trabajadores bajo convenio están debajo de la línea de la pobreza. Hay muchos trabajadores conveniados que su salario está debajo de la línea de la pobreza. Y después de los que tienen empleo, están precarios, que ese es el nuevo fenómeno que nos dejó ya el kirchnerismo también, no solo este gobierno, pero los gobiernos de Cristina también. Ellos dijeron, bueno, yo te doy trabajo, arreglate con qué tipo de trabajo. Entonces tenés segmentos nuevos, como los trabajadores de reparto por aplicación, que hay 50.000 en la Argentina, que no tienen un solo derecho. No son considerados trabajadores, no tienen RT, no tienen salario básico, no tienen obra social. Si tienen un accidente, la aplicación le pregunta cómo está la pizza y no cómo está el joven o esa joven que estaba sobre esa moto y que sufrió un accidente. Y te digo estos ejemplos concretos porque tenemos trabajadores de reparto que son candidatos nuestros a la lista. Mirá. Y nos han contado estas situaciones. Claro. Entonces, esa es una radiografía de la Argentina, y entonces estos sectores, creo que para poder hacer el ajuste que quieren hacer de distinto grado, con distintas maneras, pero ajuste al fin, están corriendo a la derecha de la campaña. Entonces, para mí es muy importante porque ahí hay una discusión hay otra discusión en la campaña, que es el ataque al derecho a la protesta, porque para ajustar van a querer reprimir, y entonces ahí la izquierda tiene la responsabilidad, y por eso estoy muy comprometida con esta campaña, de girar el debate a la izquierda en la campaña electoral, de debatir ideas y, en general, derechos que son de las mayorías sociales. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, que parta de 500.000 pesos. Y vamos a recorrer el país hablando del salario mínimo vital y móvil de 500.000, en un momento donde no se habla del salario, y es una de las principales preocupaciones, y como parte de este objetivo que te decía de girar la discusión a la izquierda. Totalmente. Yo te digo la verdad, yo creo que el salario es el principal problema. Porque, digamos, hoy en la Argentina, bien mencionábamos el tema de el empleo existe, o sea, también con malas condiciones, precarizado y demás, el empleo existe. El tema es que pésimamente pago, digamos, o sea, no hay forma, incluso ni estando en blanco, ni trabajando, digamos, de manera irregular, de poder alcanzar los volúmenes necesarios. Y teniendo en cuenta, además, que justamente esta semana se le ha publicado el tema de la distribución del ingreso, este índice que mide, el índice de Gini, que mide cómo se distribuye. Y claramente se ve apreciado en este último informe que los que más tienen no salieron perjudicados de este gobierno. Porque viste que se habla mucho de, no, bueno, con este gobierno perdieron todos, cayó todo. Y en realidad, viendo los números que el propio gobierno publica, se nota que eso no es así. Digamos que los que más tienen han concentrado incluso más ganancias que antes. Por lo cual, eso sí crecieron durante estos 4 años. El resto no creció. Eso que mencionás es clave para entender la Argentina de hoy y el debate que hay. Ese dato es importantísimo, porque ¿de qué habla? De que efectivamente en nuestro país hay riquezas, claro, pero están concentradas en unas pocas manos. Entonces lo que viene pasando en esta crisis, como en muchas crisis, pero en esta en particular, es que crece la desigualdad. Y esa también es una discusión mundial, se está discutiendo en Estados Unidos, se discute en Europa, el problema de los mega super archirricos con las mayorías que no pueden garantizar, ya ni siquiera te digo su futuro, sino las necesidades más mínimas como salud, vivienda, empleo, educación, que serían no los lujos, sino las necesidades básicas. Más o menos en pleno siglo XXI podríamos decir que esas deberían ser las necesidades básicas. Bueno, resulta que en nuestro país hay un PBI entero fugado, que hay 20 multinacionales y 6 cadenas supermercadistas que ponen los precios de los alimentos en un país con 40% de pobreza. Y esas 20 multinacionales y multinacionales nadie las toca, nadie les dice nada. Y ahí tenés un grave problema de la inflación, porque la inflación es una especulación también. ¿Qué pasa? En este debate electoral es el reino del revés. Entonces los poderosos le echan la culpa a los trabajadores de la crisis y dicen, el problema de la Argentina es supuestamente el gasto fiscal, es decir, las jubilaciones o obviamente los subsidios a los sectores sociales, sí, o la educación o la salud. No ellos, que se la fugaron todas y que vienen dirigiendo las principales empresas y que vienen estando en el gobierno y que son los que llevaron a este fracaso al país.
Entonces ahí es muy importante esa discusión, porque si nosotros queremos construir una sociedad igualitaria, si queremos construir una sociedad donde un trabajador bajo convenio no esté debajo de la línea de la pobreza, entonces tenemos que discutir aceptar las ganancias de esos pocos grandes capitalistas, grandes sectores del agro, de la minería, que ahora es un negoción, el litio, por eso también reprimen, porque se quieren expoliar el país hasta en sus recursos naturales. Y eso se está discutiendo ahora y está sucediendo ahora. Entonces esta campaña es muy importante discutir esas cuestiones y por eso nosotros aportamos, siendo una de las medidas principales el salario mínimo de 500.000 pesos, un programa con 7 medidas anticapitalistas para salir de la crisis. Porque miradas de cómo salir de la crisis tenemos todos. Lo que pasa es que a los poderosos y los partidos tradicionales tienen una mirada donde la pagan los trabajadores. Y en la mirada nuestra, nosotros lo que queremos es que las paguen los que las generaron, que son los mismos de siempre, unos pocos poderosos, unos pocos empresarios, unos pocos partidos tradicionales, los que vienen gobernando, a diferencia de los que nunca gobernamos, que somos la izquierda y los trabajadores. Entonces ahí estamos muy comprometidos entonces por todas estas cuestiones en la campaña. Sí, ¿ustedes creen que, digamos, si este año ganara un gobierno, vamos al escenario más extremo posible, vamos a un escenario dentro de los candidatos, no sé, Patricia Bullrich o Milei, que probablemente representan lo más a la derecha posible dentro de los candidatos? Si eso pasara, la Argentina entra en un periodo de extensión, digamos, extensivo de esa ideología y pega un giro muy fuerte, o es algo que en sí mismo debería durar poco. Lo digo porque verdaderamente muchos se preguntan, Argentina la realidad es que mal que mal ha ido siempre por un sendero medianamente, digamos, no sé, de centro, si querés, o de un lugar así, no tan, digamos, para un lado muy extremo, dejando lo que fue las de los gobiernos dictatoriales, ¿no? Digo, ahora, si pasara esto ahora, en pleno siglo XXI, en el 2023, en otro momento de la historia y demás, ¿qué puede significar para Argentina eso? Mira, en primer lugar me parece un poco contrafáctico y todavía hay que pasar por las PASO. Nosotros Sí, tenemos primero una PASO en la que se juega un montón, sí. porque Juntos por el Cambio tienen que jugar cuál va a ser su candidato, Milei tiene que probarse y decir, bueno, qué porcentaje saca, porque la verdad que le han hecho mucha campaña, pero También. yo tengo muchas dudas no muchas dudas, tengo una claridad, está sobrevaluado me Claro. parece. La izquierda, que tiene un lugar social muy importante, está subvaluada en la campaña electoral, entonces hacen encuestas, está todo muy monetarizado, no preguntan por la izquierda, entonces le dan pocas opciones a la gente. Y después hay otra cosa, que el Frente de Todos, hay una novedad, que era el Frente de Todes y ahora pasó a ser Unión por la Patria, me parece que ha roto con el progresismo, que ha abandonado, no roto, abandonó Claro. el perfil progresista para irse, y esto le incluye a Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora, a su dirección, y el interrogante es, la mayoría que los venía eligiendo, ¿se va a seguir sintiendo representado por eso o va a votar a la izquierda? Bueno, no lo sabemos a eso, estamos haciendo una campaña para que todas esas personas que sí tienen una mirada diferente del país, que están preocupados por la desigualdad, no tengan que elegir conservadores porque sean el mal menor y elijan a la izquierda. Entonces todo esto está en debate de cara a las PASO. Después de eso Sí. vamos a seguir en discusión y veremos para las generales, y en el caso que haya un balotaje ahí volveremos a discutir, pero realmente es un momento de muchos interrogantes. Sí, Te claro. digo además, las encuestas están muy complejas de ser tomadas porque hay mucha información y han cambiado ciertos métodos. Bueno, esto me sale por ahí mucho la socióloga. Hay muchos problemas metodológicos. Estuve justo en un encuentro hace poco en la Sí. Facultad de Ciencias Sociales y intercambiamos sobre esto, sobre las complejidades de la tecnología, no tener teléfono fijo, los recursos, el Sí, claro, dinero, no, no, es demás. que es un tema. Entonces, las encuestas vienen siendo y además, después hay otra cosa, hay mucho dinero, hay una tendencia a Bueno, privatizar también. las campañas Sí, electorales. sí, sí, obvio. Entonces, Sí, sí. y eso en la ciudad se ve mucho, te digo, justo estuve en una reunión con los candidatos de Capital y me contaban mucho ciertas dificultades que hay porque no te dejan pegar carteles, te multan, y nosotros pegamos carteles con la militancia, no con Claro. empresas, para Sí, poner esos ejemplos, digo. sí. Entonces, ahí entras a una campaña de mucho aparato, con mucha desigualdad, entonces termina resultando en la elección, que hay que tener mucha alerta, y las PASO también tienen esa tendencia, a generar una falsa mayoría, a generar
a darle más legitimidad a alguien de la que tiene. Entonces, darle más votos a alguien de lo que la gente en realidad termina acompañando. Y después en la sociedad puede pasar que las personas voten de una manera y con sus pies actúen de otra, que su acción lo lleve a otro lado, como Jujuy. Gerardo Morales tuvo un porcentaje altísimo de la votación, pero Sí. sin embargo eso no es ningún cheque en blanco para llevarse puesto a los derechos de la sociedad. Y al otro día salió la sociedad a cortar las rutas, a la calle, a movilizarse, 2 semanas de paro docente, comunidades originarias, y la provincia es un hervidero de polarización y de lucha contra un gobernador que sacó un montón de votos, Sí, pero sí, una sociedad claramente. que no lo avala para hacer lo que quiera. Entonces ahí, eso también es parte de Argentina, más peculiarmente que de otros países. Argentina es el país de la tradición sindical y de las huelgas, es el país de la marea verde donde se han salido a las plazas para conquistar la legalización del aborto, es el país que cuando quieren liberar genocidas te llena la Plaza de Mayo y dice no al 2x1, es el país que la juventud empieza a organizarse también y tiene centro de estudiantes, y hay tradición en las universidades, que las están atacando muchísimo las universidades públicas Sí. en el discurso y con el presupuesto, y sin embargo la mayoría, el 80% de la matrícula elige las universidades públicas. Eso es la Argentina también, así que ojo, sea quien gane, si es muy de derecha y no nos toca a la izquierda, lo Sí. digo, Sí, sí. me parece que ahí hay muchas alertas, porque es un país con mucha tradición de movilización y si quieren venir por todos los derechos se pueden venir a grandes choques. Sí, seguramente, Entonces, seguramente va a ser así. ahí hay que, bueno, me parece que hay todavía mucho por recorrer y por ver, y ahora tenemos que transitar la campaña, y me Sí. parece ahí que es muy importante clarificar las ideas, clarificar las propuestas, que la población pueda acceder al conjunto de las propuestas, y para nosotros como izquierda, acceder, por supuesto, de nuevo más con mi candidatura, que estoy en la fórmula, te cuento, me da mucha alegría con Lucas Ruiz, Sí, que sí, es neuquino, historiador y docente. me Y encanta. con toda la discusión que hubo con la docencia y en tantas provincias, la docencia está peleando por el salario digno, que es una manera también directa de defender la educación pública. Nosotros queríamos visibilizarlo en la fórmula, así que, bueno, Lucas ahora no está conmigo, porque está también recorriendo, estuvo en Córdoba, está recorriendo todo el país, también en Rosario, Santa Fe, haciendo muchísima campaña. Con esta fórmula de la lista 13 a nivel nacional, queremos pedirle a la sociedad que nos acompañe con el 500.000 de votos necesarios en agosto para poder pasar las PASO y estar en octubre. Bueno, justamente os mencionaste más temprano el tema del Frente de Todos a la Unión por la Patria que rompió con el progresismo. Y te pregunto si y esta la palabra la pongo yo, pero el circo que se armó alrededor de el tema Grabois sí, Grabois no es simplemente un hecho de que esté en las PASO para no darles votos a ustedes, porque uno entiende que si Grabois no formara parte de ese grupo y no pudiera ser candidato dentro del frente, probablemente, al ser el representante más de izquierda que tiene hoy en día la Unión por la Patria, probablemente esos votos fueran a parar a ustedes. Para mí Grabois es una colectora de masa, Hmm. lo venía diciendo desde antes, y su función no es mantener un perfil progresista dentro de Unión por la Patria. Su función no es pelear un perfil de izquierda, Claro, porque además las listas de legisladores, de son las diputados, mismas. son las mismas, Sí, son sí. comunes. O sea que votar a Grabois es votar el candidato de Massa, Sí, sí, sí. y votar el candidato del PJ, y votar el candidato de los gobernadores, y meter gente de los gobernadores. Entonces simplemente es una colectora más para engañar al electorado que sí es progresista, que sí es de izquierda, que sí no le gusta Massa, porque por todos los cantitos que la cámpora le hizo, pero porque hacen como que son opositores al gobierno y es el ministro, hacen de oficialistas y opositores, es una joda esto. Sí, sí. Massa es el ministro de Economía, Cristina la vicepresidenta, Guado Pedro el ministro del Interior de este gobierno fracasado. Sí. Están todos Entonces, en la lista, están todos. Sacando 2 o 3, todos los demás están. están todos en la lista, todos los que vienen gobernando y nos dejan este país y legitiman lo que Macri hizo, porque obviamente sabemos Macri tomó un montón de medidas antipopulares y endeudó a la Argentina para regalarle plata a sus amigos y a sí mismo y condonar su propia deuda, pero este gobierno legitimó todo y no cuestionó a los poderosos. Tendría que haber hecho algo con Vicentín y en el momento que no lo hizo les da vía libres a los poderosos. Entonces Grabois
parte de ese operativo engaño, y que me parece que hay que tener mucha alerta y tenemos que tratar de acceder para explicar esta situación, porque no es nada, no es progresismo, no es de izquierda, es una colectora de masa, es una maniobra para llevarle votos a Massa, porque comparten exactamente la misma línea, la misma lista, la misma, digamos, obviamente, espacio. Entonces ahí me parece que es más una maniobra para contener fuego por Claro, izquierda, sí, sí, sí. y me parece una falta de respeto para el electorado progresista de la Argentina, de izquierda, que viene, que los venía eligiendo los trabajadores, que los venían eligiendo porque pensaban que iban a defender a las mayorías sociales y al salario. Entonces, que no se dejen engañar, me parece muy importante, y que no, que elijan a la gente que es de izquierda, no la que se la tira de izquierda. Bueno, que de Y hecho, después, para sí. ocultarle los defectos a un candidato como Massa. Bueno, es que de hecho a Scioli no le dejaban tener las mismas listas. O sea, a Scioli le decían... Porque no cumple esa función. A Scioli le decían, no, no, marcate otra lista, lo que sea, y ahora y a la voz le dijeron, sí, sí, postulate tranquilo, no hay ningún problema. Exactamente. Bueno, ¿y por qué pasó eso? Y bueno, porque es parte de una maniobra. Claro. Entonces, porque Scioli era un perfil muy parecido era evidente que era un perfil muy parecido al de Massa, y con Grabois se prestó para hacer también el operativo engaño, además un tipo de la iglesia, disculpame, bueno, yo, viste, lo que pasa que yo, como soy atea, también presto atención a esas cuestiones, aunque soy muy respetuosa de las creencias de las personas, no, está claro. pero sí, por su pertenencia institucional, Grabois no es de izquierda, el pelo, no sé, se la tira, pero la verdad que menos de izquierda que seguir al Papa no se consigue. Sí. Así que a una institución como la Iglesia, cómplice de la dictadura, ¿me entendés? La más defensora del status quo que existe, que me disculpe, eso no. Ser de izquierda es cuestionar a los poderosos, cuestionar el sistema, ser independiente, no jugar con la estructura de los poderosos. Anda diciendo, no, no tenemos plata, que dejen de mentir si tienen toda la estructura del gobierno atrás, por favor, para hacer ese operativo. Así que sí, me indigna bastante, ahí viste ya levanto el tono, pero porque me parece que empiezan las elecciones y han sido todos responsables del fracaso de la que han dejado este fracaso en la Argentina, sí. Y ellos son los responsables que haya crecido la derecha. Bueno, este gobierno sí. Es el responsable de que se fortalezca Bullrich, Milei y Larreta por su fracaso, porque la gente se siente desahuciada, se siente frustrada, se siente enojada, los jóvenes y las jóvenes sienten que no pueden proyectar su futuro, y ahí es donde ha entrado este discurso de odio, de voto bronca, que es la derecha. Y este gobierno lo único que ofrece son maniobras, como la lista de Grabois. Entonces son los responsables de que crezca la derecha en la Argentina. El fracaso de alguien que se dice progresista o de centro o defensor de la justicia social, que te deja 140% de inflación, los salarios destruidos, 40% de pobreza, bueno, entonces, ¿qué dice la sociedad? Bueno, entonces el centro y el progresismo son malos, bueno, probemos con la derecha. Ahora, y eso es responsabilidad de este gobierno. Sí, sí, bueno, le digo, ¿qué pasó con el Frente de Izquierda? ¿No hubo chance, digamos, de hacer una interna entre todos? Ay, vos sabés que lo intentamos todo, lo di todo, y no salió. Es una pena porque les propusimos al Frente de Izquierda hacer una PASO de todos y de todas, sí. Y no me quisieron dar la PASO. Hacen una PASO entre ellos, entre dos sectores, que la verdad que es medio incomprensible de por qué, pero a nosotros y a otra lista también se la negaron, que la verdad que eso sí es malísimo porque hubiese sido interesante que vayamos todos a una interna, que gane el que más votos tenga y después todos juntos para octubre, sí. Y se negaron. Y incluso llegamos a hacer, para poder resolver la situación de tener listas comunes, le hicimos una propuesta a Miriam Bregman para hacer una fórmula unitaria con ella y conmigo. Claro. Y me gosteó, como dicen los pibes. No, ¿cómo? No atendieron. Ah, bueno. Clavaron el visto, venían contestando, bueno, hablemos, porque tuvimos reuniones, nos juntamos, nos dijeron una cosa. La gente de Solano no, ni aceptó sentarse. Sí. La gente de Solano no tuvimos ni reuniones, pero con la gente de Bregman sí. Y cuando salió que ellos hacían la interna y nosotros le propusimos, dijimos, bueno, hagamos una fórmula común, inclusive para que no haya 10.000 listas en una PASO, sí. me gostearon, no contestaron más.
Así que lo digo un poco para reírme. No, está como bien, decir, está perfecto. reírse para Sí, no llorar. sí, está perfecto, está perfecto. Porque la verdad que, no, pero es irresponsable Bregman. Porque con esta crisis que hay, con este crecimiento del discurso de derecha, con una campaña que se pone conservadora, con todos los monstruos que hay, deberíamos haber hecho un bloque unitario que pelee y que tuvieran una actitud realmente sobre... Lo digo Miriam porque es la que se lanzó hace un año, es Sí, la sí, está claro, está claro. referente del espacio y demás. Me parece que Miriam Bregman ha tenido una actitud totalmente irresponsable, porque la izquierda se tiene que mostrar como otra cosa, hay que aportar ideas, hay que aportar programas, hay que aportar fuerzas. Podríamos habernos proyectado mucho más a nivel nacional y no lo hicieron. Entonces, bueno, yo dejo donde me preguntan, lo cuento, porque además fue un tema que fue público. Sí, sí, Yo está bien. lo conté antes también, que estábamos pidiendo que nos den una paso y demás, y se negaron. Así que bueno, ahora vamos nosotros con esta campaña, con la lista 13, tenemos como 2.000 candidatos en todo el país. Bien. Vamos a tener boleta completa con todas las listas a diputados y demás en más de medio país, además de varios candidatos a gobernadores, por supuesto en la provincia de Buenos Aires, una educadora, en la capital federal con el Chino Heberlin, con una lista para renovar a la izquierda. Federico Buenocur, Juan Cruz Ramal, bueno, con Lucas, Julia Dicianti en Córdoba, que es una joven trabajadora social. Realmente estamos muy entusiasmados para salir a hacer otra cosa, para mostrar qué es lo que nosotros consideramos que tiene que hacer la izquierda en este momento de crisis en Argentina. Vamos con nuestras 7 medidas anticapitalistas, con nuestro programa, con la defensa del salario y con muchas pilas, ¿viste? Con mucha alegría, porque es la convicción con la que en el día a día, y la sociedad, ahí quienes nos estén escuchando nos van a conocer, saben que estamos ahí peleando contra la precarización laboral, con los trabajadores, las trabajadoras, peleando por la educación sexual, por el lenguaje inclusivo, que acá en la capital hemos presentado un amparo para defender el derecho a expresarse de docentes y estudiantes, y con todos estos derechos que en el cotidiano estamos ahí peleando. Muy bien, Manuela, la verdad, una charla muy, muy linda, te agradezco por la nota, y por supuesto, bueno, seguiremos hablando, es una campaña muy corta, la realidad son 45 días que nos quedan de acá a las elecciones, pero por supuesto que la puerta abierta siempre para charlar. Bueno, te agradezco a vos, me encanta así poder intercambiar y también creo que eso es un poquito la magia, lo lindo de la radio, nos permite reflexionar un poco más y creo que el momento de la campaña electoral tiene que invitar a la reflexión, tiene que invitar al debate político, democrático, así que te agradezco enormemente el espacio y seguro que ya nos vamos a cruzar. Sí, por supuesto, Manuela, un abrazo grande. Otro para vos, chao, chao. Pasaba Manuela Castañeira, candidata a presidenta, precandidata en realidad, porque bueno, tendrán que pasar las pasos, pero lo cierto es que precandidata en este 2023 y una de las pocas mujeres, así que estaba buenísimo poder charlar con ella e inaugurar este circuito de candidatos y candidatas que pasarán por Modelo para Armar. Nosotros hacemos una tanda y ya regresamos.